Buenas noches, hola Berta, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Berta del Ángel, qué gusto saludarte, ya estamos aquí saludando a todos. Ahorita les platico con más detenimiento la odisea de hoy. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Beatriz, Vicky, Marquitos, qué gusto, Marco, que te conectes también. Pati, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Gracias a Dios. Les manda saludos mi esposa. Salió todo muy bien. Todo bien y bueno, pues ahorita está medio adormilada y todas las cosas, pero todo bien, gracias a Dios. La doctora me dijo que todo había salido muy bien. Y bueno, para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que, bueno, pues ahorita está con toda parte de la anestesia y a los analgésicos y todos, pero lo más importante es que la doctora me mostró radiografías donde todas las cosas quedaron en su lugar, correctas y todo. ¿Sí? Alicia, ¿qué tal? Marinita, buenas noches. A Cristo la gloria siempre. A Cristo la gloria. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para dar inicio a esta clase, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos hable su palabra, porque Él es bueno y para siempre, su misericordia. Gracias a Dios, Padre, porque tu misericordia va del cielo aquí a la tierra, de la tierra al cielo. No tiene fin, Padre, no tiene fin tu misericordia. Y damos gracias por esa misericordia que tienes por nosotros, Padre. Por esa paciencia, longanimidad que tienes por nosotros, Padre. Que te agradecemos tanto, Señor, por todas las bendiciones que nos das todos los días. En ti confiamos, mi Dios. En ti estamos completos, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos dado a Cristo. Gracias, Señor, por haberlo enviado al Verbo, a tu Hijo unigénito, al que tú, Señor, dijiste, como dijiste, a ninguno de los ángeles has dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y fue engendrado nuestro Señor Jesucristo aquí, Señor, para ser como nosotros y venirnos a mostrar el camino, Señor, y venir a pagar ese precio que nadie podía pagar más que tú, mi Señor Jesucristo. Eres el único que venció y exhibiste públicamente a Satanás y triunfaste en la cruz. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta noche, nos des conforme a tus riquezas en gloria, que nos fortalezcas, Señor. El tiempo es corto, Señor, y debemos apremiar, porque vamos a ser juzgados en ese tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, Señor. Te pedimos, mi Dios omnipotente, sigue tratando con nosotros. Tenemos sumo gozo, Señor, en cualquier situación en la que nos encontremos, en medio de las pruebas o glorificando tu santo nombre. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, al único y sabio Dios, al Padre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con Primera de Tesalonicenses, que ahí nos quedamos ayer para esta clase, que es la clase que me corresponde a mi esposa y que ya después me dirá si nos apegamos a su programa o no. Primera de Tesalonicenses 5. Nos quedamos en la parte de que examínalo todo. Tan importante examinar en dónde estamos pisando, porque lo más importante, que el único que te puede enseñar la palabra de Dios, se llama Jesucristo. Jesucristo.
Solamente el Espíritu de Dios es quien nos puede enseñar la palabra de Dios. Así es que para examinar la palabra tú tienes que estar bien conocida la palabra y tiene que ser revelación en tu corazón cada una de las cosas que tú lees para que sea esa verdad que te va a hacer siempre libre. Dice en el versículo 22 de 1 Tesalonicenses 5, 22, absteneos de toda especie de mal. Abstente de toda especie de mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el cielo no hay una sola maldad. Recuerda, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, si tú tienes que caminar con Dios, tú tienes que ser como un Enoc que caminó con Dios. Te tienes que abstener de todo mal, porque todo mal corresponde al enemigo. Cuando él se sublevó siendo ese querubín grande que nos revela Ezequiel, él se rebeló y entró la maldad en él hasta que se encontró maldad en ti. Así le dice el Señor a Satanás, ¿no? Hasta que se encontró en ti maldad. Hermoso eras en todo tu caminar. O sea, eras perfecto, ¿sí? Eras perfecto, como lo dice Ezequiel 28. Mira, vamos rápidamente allá a Ezequiel 28 y vamos a recordar por qué Dios nos dice que nos debemos abstener de todo mal. Ezequiel 28, debe ser aquí donde lo debemos de tener, ¿sí? Dice Ezequiel 28, dice Ezequiel 28, vamos a leer solamente el 14 y el 15, yo creo que con eso tenemos. Dice, tú querubín grande, el 14, le está hablando al que es ahora Satanás, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El Señor lo puso en el santo monte de Dios. Ahí estuvo este querubín en medio de las piedras de fuego, te paseaba, está hablando en pasado. Eso era, y este querubín grande que hoy es Satanás, y dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. En todos tus caminos, ¿cómo era este querubín grande? Era perfecto desde el día que fuiste creado hasta que se halló que en ti maldad. Se encontró que maldad. Entonces la palabra de Dios dice, abstente de todo mal. ¿Por qué? Porque todo mal viene del enemigo, ¿sí? Versículo 17 de Ezequiel 28, 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, ¿sí? Así es que maldad viene del enemigo, y entonces si nosotros somos luz, y qué importante es que tú y yo caminemos en la luz, porque donde está la luz, las tinieblas que no prevalecen. No prevalecen. No se trata que dices que qué tiene tantito, qué va a suceder. Mira, cuando tú estás en tu casa con tu familia y se empieza a crear un pleito ahí, una discusión con los hijos, y no estoy de acuerdo,
ahí se empieza a meter el enemigo que te lleva a la maldad y se pierde ese momento de amor, de disfrutar todos en amor, porque empiezan a discutir los dos hermanos o las dos hermanas, o empiezan a discutir ahí, y nosotros caemos en ese juego ahí con ellos, y empezamos a alterarnos también, y debemos abstenernos de todo mal, toda situación, toda palabra maldiciente, todo lo que tenga que ver con mal. Entonces, cuando tú y yo, ¿sí?, caemos en el mal, en ese momento le estamos dando la puerta a Satanás. Y te lo voy a decir de la siguiente manera. A ver, cuando dice la palabra de Dios en Efesios 4, dice, enójate, ok, dice, ¿cómo dice la palabra correcta? Dice, déjame buscarlo. Airaos, pero ¿qué? No pequéis, porque cuando pecas, se enaltece tu corazón. No le deis lugar ¿a quién? Al diablo. O sea, tú puedes llegar a estar molesto por algo, pero no puedes permitir que el mal se entre en ti. O sea, esto es algo que son consejos de Dios que nos marcan la vida cristiana, la vida de un verdadero discípulo de Jesucristo. Yo sé que le fallamos a Dios, pero mira, haz una cosa siempre: busca la misericordia de Dios. Busca la misericordia de Dios en todo momento, para que Dios te perdone y te limpie con su sangre preciosa. Amén. Así tenemos que hacer. Después dice la palabra de Dios aquí en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz. ¿Quién va a hacer esto? El mismo Dios de paz. ¿Qué va a hacer? Nos santifique por completo. El mismo Dios de paz te va a santificar. ¿Qué necesito para que nuestro Dios nos santifique por completo? ¿Qué necesitamos para que Dios nos santifique por completo? Cumplir todo lo que esté diciendo aquí, ¿sí? Así es que dice la palabra de Dios aquí, si hacemos todo un recordatorio aquí en todas estas cosas que dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengas a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague con mal a otro, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué necesito para que Dios me santifique? Me tengo que abstener de no pagarle a ningún hermano mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos con otros. ¿Seguir qué? Lo bueno unos con otros para con todos. ¿Qué necesito yo para que Dios me santifique completo? Tengo que estar siempre gozoso, no debo dejar de orar, debo dar gracias por todo, tengo que estar dando las gracias, tengo que tener sumo gozo cuando me encuentro en diferentes pruebas, no debo apagar nunca el espíritu, no debo menospreciar las profecías, porque el mismo Dios nos va a santificar por completo y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, ya está santificado tú en el espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puso un espíritu nuevo en ti. Así es que dices, uy, Señor, pues esta sí ya la cumplo porque tú lo hiciste. Pero dice que también te santifiques en el alma. En el alma, o sea, tus pensamientos siempre deben ser correctos. Y lo más impresionante, ¿dónde tenemos el pecado, mis hermanos? En el cuerpo, en la carne. Yo sé que en mí, dice Pablo en Romanos 7, yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no vive el bien. Entonces, ¿quién vive? En mi carne vive el mal. Mira, vamos aquí a Romanos 7. Vamos aquí a Romanos 7. Y dice el apóstol Pablo con tantísima claridad que nos queda a mí. A mí son versículos que me gustan mucho porque es donde tenemos que trabajar todos nosotros. Romanos 7, 15. Porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Y dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive ¿en dónde? En mí. En mí. ¿Ese pecado en dónde vive? En mí. En mí. Entonces, tú y yo tenemos ¿qué? Un pecado. ¿Sí? Dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Y entonces, ¿cuál es el pecado que vive en ti y en mí? Porque en ti y en mí vive el pecado. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo, en mi carne, no vive el bien. Porque el querer en mí, el querer el bien, está en mí. ¿En dónde está el bien en nosotros? En mi espíritu. ¿A dónde lo tengo que subir? A mi alma. Pero ahora dice que santifique todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero si, ¿cómo quiere Dios que se santifique mi cuerpo si ahí vive el pecado? Ahí vive el pecado. Aquí dice Pablo, cuando yo hago lo incorrecto delante de Dios, y tú te puedes hacer el mismo planteamiento, cuando tú haces lo incorrecto delante de Dios, tú puedes decir igual que Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Ay, Rosaura, nos está haciendo un favorcito de un rico café, mis hermanos, así es que yo los invitaría, pero pues como no vinieron, entonces ahora nos los tomamos aquí nosotros. Gracias, Rosaura. Entonces, a ver, mis hermanos, bien importante lo que estamos viendo ahorita. Dice, el Señor nos dice que nos guardemos en todo nuestro ser, que el Señor va a encargarse de santificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor se va a encargar de que se santifique ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y debe ser guardado ¿hasta cuándo? Hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Mira, vamos a ver. Vamos a volver a leer. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es una obra de Dios que está haciendo en nosotros. Y eso se llama la gracia de Dios. Es una obra de Dios que hace por nosotros. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tú qué tienes que hacer para ser santificado por el Señor? Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Tú qué tienes que hacer? Es meterte a la palabra de Dios para volverte discípulo de Jesucristo, y entonces la palabra va a obrar en ti y tú vas a cambiar tu alma, tu manera de pensar. Vas a sacar todos tus pensamientos que no sirven y que son del mundo, y vas a permitir que Dios llene toda tu alma de su manera de ser de Él, es decir, de la palabra de Dios. ¿Sí? Hola Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es que la palabra de Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo nos santifica el Señor? A través de la palabra. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Entonces, ¿qué hace el Señor? El cambiar tu mente
te santifica. Pero dice que Él mismos nos santifique en espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿en dónde está el pecado? En ti y en mí. En mi carne. Señor, ¿cómo quieres que santifique lo que está en pecado? Señor, ¿cómo quieres que yo lo santifique? Porque yo sé que en mí no vive el bien, dice Pablo. Y tú puedes decir lo mismo. Señor, yo sé que en mí no vive el bien. Porque el querer en mí, el bien, sí ya está en mí. ¿Por qué está en mí? Porque pusiste un espíritu nuevo. ¿Amén? Y ese precioso Espíritu Santo que pusiste en mí me está convenciendo para que yo escuche la palabra de Dios y la suba a mi alma, para que yo le meta la pala a mi alma y saque toda la basura que me llené del mundo y la llene con la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo quieres que yo santifique mi cuerpo cuando mi cuerpo, ahí vive el pecado? O sea, yo estoy leyendo tu palabra y dice el apóstol Pablo con mucha claridad, y yo sé que en mí no vive el pecado, porque en mí habita el pecado. Dice en el versículo 17 el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino es el pecado que vive en mí. Entonces el pecado es donde vive en mí, y tú pides, mi Señor, que yo me santifique ahí. Y yo sé que en mí, que esta es mi carne, no vive el bien, porque yo ya sé que tengo el bien en mi espíritu y en mi alma me estás cambiando, pero no puedo cambiar la carne. Y dice acá, pero si tú tienes que santificarlo todo, Así es que el mismo Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ahí vive el pecado y el pecado es la muerte. ¿Sí? Así es que la respuesta, ¿sí? Y dice claramente Pablo, es que yo tengo dos leyes en mí. Tengo la ley tuya, Señor, tengo la ley de Cristo, que es el amor, pero también tengo la ley del pecado en mí. ¿Sí? Mira, aquí en el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que una ley que nada se puede romper contra una ley. Recuerda esos principios que teníamos en la misma escuela. Una cosa es una teoría, una cosa es una hipótesis, pero una ley ya es un hecho. Ya es un hecho consumado, como la ley de la gravedad que Newton solamente descubrió, porque esa ya existía, ¿no? Entonces la ley de gravedad dice que todo cae. No hay otra más que es una ley. Así es que dice, así que queriendo yo hacer el bien, pues que hallo esta ley. ¿Cuál es esta ley? Que el mal está en mí. Señor, ¿cómo me pides ahora que yo santifique mi cuerpo cuando ahí vive el mal? Dice, porque según el hombre interior que tú me diste, yo me deleito escuchándote a ti, en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Veo otra qué? Otra ley. Hola, Janet, bienvenida. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¡Ah, caray! Entonces se rebela ¿contra quién? Contra la ley de mi mente. Entonces, a ver, ahora traigo una ley en la mente. ¿Sí? Porque tú, Dios al llegar a tu vida, te dice, haz el bien. ¿No? Y tú quieres hacer el bien. Pero tienes una ley que se rebela contra la ley de tu mente que te está diciendo que hagas lo correcto. Haz de cuenta que te voy a poner como un ejemplo. Siempre que venimos a escuchar a Dios cuando nos congregamos,
está la predicación y Dios nos está hablando. Y dices, tienes razón, Señor, tienes razón. ¿Tienes? Híjole, otros dicen, no, salí bien apurrado, porque tiene razón Dios. Tiene razón Dios. Entonces te convences en tu mente y sales y dices, voy a hacer lo bueno. Voy a hacer lo bueno. ¿Cómo habló Dios? Pues Dios está en tu corazón. Y está hablando ¿a dónde? A tu mente. Y entonces, de repente viene el enemigo, tienta tu carne en esa debilidad que tienes, y entonces ahí obra y se revela contra la ley de tu mente, que tu mente quiere hacer ¿qué? Lo correcto. Y entonces gana la carnota y te bajan de la gracia y entras y caes en el pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A ver, yo a veces digo una de las cosas, ¿cómo mido si yo voy bien en Cristo? Fruto. Si yo en mi casa sigo escuchando puras discusiones y yo me salgo de quicio y entro en otra, a lo mejor, pero si voy cambiando y cada vez va mejorando las cosas, puedes decir, estás dando ya fruto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué volví a haber pleito en la casa si yo salí muy completamente convencido de hacer lo que me dijo Dios en la congre? Y no en la congre, en su palabra con lo que yo escuché. Y yo llego aquí y llego a la casa y me vuelve a ganar la carne y entro en pleito. Porque esta ley me vino ¿a qué? A convencer. Y yo caí. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando crece? Crece más. Crece y se fortalece este hombre interior. ¿Qué le decimos a Dios cuando le decimos, Señor, danos conforme a tus riquezas y gloria, el que yo me fortalezca en este hombre interior con tu precioso espíritu, para que se fortalezca y entonces mi alma esté más convencida que nunca? Quien venga, no le voy a permitir que me gobierne. ¿Amén? No le voy a permitir que me gobierne. Y entonces veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y entonces Pablo agarra y dice, le echa la culpa a su cuerpo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta parte que traigo el pecado aquí y que se revela y que hace que se revele mi mente? Fíjate que todo el asunto está en ti mismo. No estamos hablando de nadie externo, es toda esta discusión es aquí, la guerra está aquí, ¿no? Y a veces me da risa cuando muchos dicen, estoy peleando contra Satanás, pues peleate contigo mismo, porque quien te gana es el guayón que te cargas, ¿no? Y entonces otros dicen, hijo pastor, ¿usted cómo habla de la carne? Pues es la parte que más nos afecta para poder alcanzar esa santidad. Pero me encanta el versículo del capítulo 8, el capítulo 8, 2, me da la respuesta, a partir del capítulo 2, me da la respuesta perfecta el Señor. Y vamos a leer estos versículos que nos dejan plenamente convencidos del camino que tenemos que hacer tú y yo. Y dice, porque la ley del espíritu de vida, ¿dónde está esta ley? En mi espíritu. Esa ley que está en mi espíritu, esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús,
me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, porque la carne me ganaba, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, el Señor condenó al pecado estando ¿en dónde? En la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado ¿en dónde? La carne. En la carne. ¿Qué significa cuando tú condenas a alguien? Estás dando un juicio determinante contra cierta persona. Entonces, cuando tú agarras y dices ese pecado que a ti te ataca y el que me ataca a mí y que me lleva cautivo a esa ley del pecado de la muerte, y tú decides condenarlo porque en tu mente estás plenamente convencido, porque nos viene a rebelarse contra la ley, y aunque venga a quererte rebelarse para que tú cambies tu manera de pensar, tú agarras y dices yo lo condeno para que no vuelva nunca más a gobernarme. ¿Y estás condenando a quién? A la carne que está ¿en dónde? Aquí. Aquí, mis hermanos. No hay que ir muy lejos. No, es que Satanás lo estoy tratando de alcanzar, no lo alcances de aquí. ¿Ven? No hay que ir muy lejos. No hay que andar diciendo, estamos echando unas potestades que están en tal lugar, estamos yendo a orar a tal monte y ahí estamos echando fuera a los demonios y todo. ¿Pero qué les echas si tienes que echarlos tú aquí? ¿Ven? Porque a veces agarramos y decir, estamos yendo hasta un cerro y ahí agarramos y es que sabemos que ahí hay potestades. Las potestades van a seguir aquí y tienen que ser condenadas por ti y por mí. Amén. Amén. O sea, hermanos, a veces agarramos doctrinas, dices, es que esta potestad se viene sobre mí, se puede venir sobre ti, pero tú depende que tú no lo dejes que te gobierne. Es que está gobernando a los demás. Ora para que les caiga esta revelación de que somos nosotros los que tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Y tenemos que hacer morir y condenar, como nos dice 1 Corintios 15, mira. Me pegan las hojas. Dice 1 Corintios 15. 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo es eso que voy a resucitar? Y otros dicen, es que Dios me va a resucitar. Sí, pero para que te resucite necesitas haber condenado al pecado que está en ti, para que tú puedas guardar, ¿sí?, perfectamente espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor, como dice 1 de Tesalonicenses, que es lo que estamos ahorita estudiando, y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en 1 Corintios 15 dice, pero dirá alguno, ¿cómo van a resistir los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dices, ay, pues es glorificado. Pero en el 36 nos dice, mira, necio,
lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. ¿Y cómo lo maté? Pues lo condené. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte que está en mis miembros. Después de que Pablo dice y concluye, miserable de mí, ¿quién me va a poder librar? Dice, porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo, ¿sí? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado estando Él en la carne. Y es un versículo que me llama mucho la atención, porque hay una parte que dice, Señor, estás hablando de ti, o estás hablando de mí, porque dice Romanos 8:3, mira, vuélvelo a leer, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿De quién está hablando ahí? Del mismo, de Pablo. ¿Sí estamos ahí de acuerdo? Porque lo que era imposible, ¿para quién? Para la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice, por cuanto yo era débil, o sea, está hablando del mismo, cuanto era yo débil por la carne, Dios enviando en su semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y luego en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? ¿Que la obedezcas? O sea, conforme a la ley, ¿cómo eres justificado? Si la obedeces, siempre. Mira, vamos aquí a Gálatas 3. Gálatas 3. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, quien no haga toda la ley, ¿está qué? Maldito. De acuerdo con esto, nadie puede cumplir la ley. Pero ahora nos dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible ¿para quién? Para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Que la obedecieras toda. Porque aquí dice en Gálatas que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Porque Dios dijo, vas a ser justificado si obedeces toda mi ley. Dice, pero nadie la podía hacer. Porque cuando yo era débil por la carne siempre me ganaba. Y entonces aquí, después ves ahora dice, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Condenó al pecado. Fue enviado en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Entonces el Señor Jesucristo tenía lo mismo que tenía Pablo y que tienes tú y yo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El Señor Jesucristo estaba también tentado ahí con la carne que quería, que esa ley que quería, y se rebelaba contra su mente
¿Sí? Se rebelaba contra su mente y entonces se rebelaba contra su mente y el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Condenaba el pecado y nunca pecó, porque él fue el único que pudo cumplir ¿qué? La ley. Y por eso fue a la cruz y pudo pagar el precio del pecado. Pero ahora lo impresionante de todo esto es, ya él ya lo condenó, pero ahora él pone su espíritu en ti y él vive en ti y te está convenciendo ahora aquí a que tú modifiques tu manera de pensar, para que ahora tú condenes ¿a quién? Al pecado. Y entonces dice aquí en el versículo 4, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley Amén. Esta ley se cumpliese ¿en dónde? En nosotros. ¿Sí? Que no andamos conforme a la carne. Porque ¿qué hacemos con la carne? La condenamos. Sino conforme al Espíritu. Condenando siempre al pecado. Amén. Qué impresionante tema, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que guardarnos, ¿sí?, de todo esto. Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para podernos dar los tiempos correctos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, gracias te damos, Señor, por habernos dado tu Espíritu Santo, Señor, con lo cual podemos condenar al pecado, porque lo que era imposible para nosotros cumplir, gracias a la ley del Espíritu de vida que pusiste en nosotros, que eres tu precioso Espíritu, tu Padre en nosotros, y tú, mi Señor Jesucristo, nosotros podemos condenar al pecado, Señor, renovando nuestra mente día con día por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, 10 minutos y nos volvemos a conectar.